Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de la serie Fundamentos de Programación. En esta oportunidad revisaremos juntos la importancia y las características principales del algoritmo. Así es, el algoritmo como un set de instrucciones para lograr o determinar soluciones a problemas que estén presentes o que tú quieras resolver a través de la programación. Lo primero que diremos es que el algoritmo es súper importante para las etapas previas de la programación, específicamente cuando tú no tienes mucha experiencia programando, porque primero deberíamos pensar en cómo resolvemos el problema antes de siquiera escribir una línea de código. Eso es lo que se recomienda, especialmente si tú no tienes experiencia programando. ¿Qué es un algoritmo? Básicamente, un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas para resolver un problema. El algoritmo lo que busca es una forma clara y directa para resolver un problema. Eso es, no es más ni es menos. Existen dos tipos básicamente de algoritmos, si los pudiéramos agrupar por la naturaleza de ellos. El primero es el algoritmo matemático o lógico, que básicamente usa funciones matemáticas o funciones lógicas o procedimientos lógicos para resolver un problema. Y el otro tipo es el computacional. Obviamente cuando usamos una máquina, un computador, un dispositivo para poder resolver el problema. En términos de lo que necesitamos saber como programadores, es que básicamente vamos a combinar estos dos tipos de algoritmos, ya que todo el conocimiento que tú tengas de matemática, de ciencia o de lo que sea, te servirá para resolver problemas utilizando una computadora. Básicamente, cuando programamos, obviamente usamos una computadora. Desde el punto de vista de los tipos de algoritmos que nosotros podemos llegar a utilizar, existen varios. Tenemos 5. El primero es el algoritmo de búsqueda. El algoritmo de búsqueda lo que intenta es localizar un determinado elemento dentro de un conjunto de elementos dados. Entre los algoritmos de búsqueda más conocidos está la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Para explicarlo un poquito sencillo, o hacer más sencilla la explicación, diremos que la búsqueda secuencial es cuando nosotros buscamos un valor dentro de un conjunto de valores, pero valor por valor. Es decir, vamos comparando término a término hasta encontrar el resultado que buscamos. Ese sería un algoritmo de búsqueda secuencial. El algoritmo de búsqueda binaria, por su parte, cuando buscamos un elemento dentro de un conjunto, comparamos con el que está en el medio. Es decir, primero buscamos el que está en el medio, comparamos el valor con este elemento y si hemos encontrado la solución, entonces seguiremos buscando en lo que resta del conjunto de elementos. También ese conjunto puede ser subdividido en intervalos. La idea es encontrar lo que buscamos de una manera más eficiente para no gastar ni mucho tiempo ni tener que hacer demasiados pasos para encontrar lo que buscamos. Básicamente de eso se trata la búsqueda binaria. El segundo tipo de algoritmo que encontramos son los algoritmos de ordenamiento, que se usan mucho en programación y que básicamente lo que hacen es reorganizar el conjunto de elementos a través de criterios determinados. Ejemplos de algoritmos de ordenamiento son el algoritmo de ordenamiento de burbuja, que básicamente es cuando vamos comparando término a término y vamos poniendo en una posición determinada un elemento cuando encontramos que se cumple un criterio. ¿Ya? Es un tipo de ordenamiento lento, ¿cierto? Porque depende de la cantidad de elementos que tiene el subconjunto para poder llegar a una solución definitiva. Después tenemos el ordenamiento por selección, en donde vamos colocando el elemento más pequeño en la posición que corresponde cuando vamos comparando. Y otra opción de ordenamiento es el algoritmo de ordenamiento rápido, que consiste en escoger un pivote,
es decir, un elemento específico con el cual vamos a comparar el criterio de ordenamiento, de tal forma que iremos ubicando a un lado o a otro de ese pivote el elemento según el criterio establecido. Básicamente de eso se trata los algoritmos de ordenamiento disponibles dentro de la computación que tienen criterios, en este caso, lógicos o matemáticos. Veamos entonces el tercer tipo, que es la programación dinámica. Este tipo de algoritmo tiene como función principal dividir un problema en varios subproblemas. Esto es importante porque nos ayuda a determinar la envergadura del problema, y si es que este problema es complejo, podemos subdividirlo para encontrar una solución. Esto es algo interesante que nosotros podemos aplicar dentro de nuestra forma de resolver problemas. Ejemplos de algoritmos de programación dinámica. La serie Fibonacci, que es clásica y que es muy utilizada en los contextos universitarios o de educación técnico-profesional, porque resuelve a través de ciertas fórmulas matemáticas la concurrencia o recurrencia o relación que existe entre una serie de números. Luego tenemos el problema de la mochila, que es básicamente buscar una solución adecuada entre un conjunto posible de soluciones. Ese es el llamado problema de la mochila. El cuarto tipo de algoritmo se refiere a los algoritmos voraces. Los algoritmos voraces adoptan la decisión más óptima en cada paso local con el objetivo de llegar a la mejor solución global. Hay ejemplos de algoritmos voraces. Por ejemplo, el problema de la mochila fraccional, que es un tipo, ¿no es cierto?, de algoritmo en que disponemos de una colección de objetos y dentro de ellos podría estar, en base a valores y a peso, la solución que buscamos. ¿Cuál de ellas es la más relevante o la más apropiada para un problema global? También está el algoritmo de Dijkstra, que es un tipo de algoritmo que se usa para determinar el camino más corto desde un vértice de origen hasta los demás vértices de un grafo. Bueno, un grafo es básicamente una estructura que se construye con diversas posibilidades y entonces se va escogiendo, en este caso, el camino más corto. Y está la codificación de Huffman, que básicamente es cómo comprendemos los datos sin perder la información. Y es un tipo de algoritmo que analiza la frecuencia de aparición de caracteres en un mensaje determinado y se les asigna un código. El quinto tipo de algoritmo es el algoritmo probabilístico. Es el uso de funciones y probabilidades para determinar la posibilidad o la probabilidad de que ocurra una determinada solución. Ahora, la pregunta que nos queda ¿es necesario conocer los 5 tipos de algoritmos para resolver problemas o para aprender a programar? No necesariamente, pero va a depender en el tiempo de la capacidad que tú tienes para resolver problemas complejos. Es decir, si llegamos al hecho de que en el tiempo tendrás que resolver problemas cada vez más complejos, obviamente se espera que el programador tenga las habilidades para resolver esos problemas. Una de las cosas que yo recomiendo siempre a mis estudiantes es que la mejor manera para llegar a una solución final es dividir el problema en pequeños problemas, de tal manera que tu algoritmo puede resolver pequeños problemas y en la suma llegar a resolver el problema total. ¿Y cuáles son las características que debe tener un buen algoritmo? Bueno, primero debe ser preciso, es decir, su objetivo no puede ser ambiguo. Debe resolver un objetivo. Esa es la recomendación. Si tienes más de un objetivo, es que tienes más de un problema. Un objetivo, un algoritmo. Si tienes varios problemas, tienes varios algoritmos. Si tienes varios objetivos, tienes varios algoritmos, ¿vale? Ordenado. El algoritmo tiene que ser ordenado. Es decir, la secuencia de pasos es
está una tras otra, de manera secuencial, ordenada. Paso 1, paso 2, paso 3. No puede tener indefinición. Si tú descubres pasos intermedios entre un paso A y un paso B, bueno, tendrás que ubicarlo en la posición que corresponde, seguramente con algún criterio determinado. El algoritmo debe ser finito, es decir, debe contener un número determinado de pasos. No puede ser que tenga demasiados pasos, porque significa que a lo mejor tienes un problema que tiene más de un objetivo. Entonces, el algoritmo debe resolver cada objetivo de manera determinada con pasos y números conocidos. Concreto, tiene que ser concreto, es decir, la solución que ofrece el algoritmo es una sola y es determinada y clara. El algoritmo no resuelve más de un problema. Debiera resolver solo un problema. Es la recomendación. Con eso tú ayudas a tu cerebro a centrarse en lo que es más importante. Y por último, el algoritmo debe ser definido, es decir, el problema se resuelve con un algoritmo. Si tienes un problema que puede resolverse con más de un algoritmo, entonces es que tienes más de un problema. Debes determinar primero cuál es la envergadura del problema para resolverlo quizás en pequeños problemas. No te olvides de este importante punto. ¿Cuáles son los elementos que tiene un algoritmo? Tiene solo 3. La información de entrada o input, que es aquella información que se requiere para resolver el problema. Tenemos los procesos, que son la serie de pasos ordenados y secuenciales que resuelven el problema. Y por último, la salida o el resultado del algoritmo, es decir, aquella información que se requiere para que pueda darse como correcto el algoritmo en cuestión. Por eso los algoritmos deben ser acotados, deben resolver solo una problemática y no más de una, porque si tú resuelves o tratas de resolver con un algoritmo más de un problema, vas a tener más de una solución. Y eso conspira contra el desempeño de la solución que estás tratando de implementar. ¿Qué herramientas vamos a utilizar nosotros para resolver nuestros algoritmos, o más bien para comunicar nuestras soluciones a través de algoritmos? Solo 2, diagrama de flujo y pseudolenguaje. En el caso del diagrama de flujo, este está constituido o se constituye o está formado por figuras o formas que tienen significados específicos. El diagrama de flujo va a determinar la serie de pasos de manera secuencial con los cuales se resuelve el problema determinado. Por lo tanto, en el diagrama de flujo deben utilizarse las figuras apropiadas para comunicar las actividades o procesos que corresponden a la solución. Se recomienda entonces que en el diagrama de flujo y en realidad en cualquier otro tipo de diagrama, tú puedas usar las figuras adecuadas, las que se usan para expresar una determinada actividad o proceso. Porque de lo contrario, la persona con la cual compartes el diagrama va a entender una cosa totalmente distinta a lo que tú estás tratando de explicar, o simplemente no te va a comprender. Algunos estudiantes cometen el error de, entre comillas, innovar con relación a las figuras, tratando de explicar a su manera lo que hace cada cosa. Pero la verdad es que ese es un mal camino. No necesitamos innovar a veces en la forma, sino en el fondo. Es decir, lo creativo está en cómo resuelves el problema, no siempre en la forma, ¿cierto? Porque la forma tiene que ver con una estandarización que todos comprendemos. Por ejemplo, ¿qué palabras vamos a usar para decir una cosa u otra? Va a depender del estándar que usemos para ser realmente comprendidos. En segundo término tenemos el pseudocódigo. ¿De qué se trata el pseudocódigo? Se trata de un tipo de escritura donde expresamos nuestro algoritmo combinando palabras comunes y corrientes con palabras técnicas o que tengan que ver con un lenguaje determinado.
Por ejemplo, escribo la palabra inicio para indicar que aquí comienza mi algoritmo. Luego digo iniciar variable. El término iniciar es un verbo en infinitivo, que es concreto, que expresa una acción determinada. Y la palabra variable puede tener distintos significados según quien lo lea. Por ejemplo, un matemático o un estadístico podría señalar que una variable se refiere a un elemento que se va a analizar. Pero para nosotros como programadores, una variable no es más que un espacio en la memoria RAM para guardar información. Por lo tanto, en el pseudocódigo nosotros podemos combinar estas dos lecturas, palabras comunes y corrientes con términos clave que tengan que ver con una disciplina. Por ejemplo, el nombre de un ciclo, de un proceso, de una variable, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos formas es la mejor para expresar un algoritmo? La verdad es que las dos, pero va a depender de tus habilidades. Hay personas que desarrollan de mejor manera o se comunican de mejor manera a través de diagramas, respetando la simbología y los estándares que ya habíamos mencionado. Otras personas se inclinan por una forma de escritura, porque a través de la escritura sienten que expresan mejor, en este caso, una solución. Así que va a depender bastante de tus propias habilidades, de aquellas que vas a construir. ¿Qué te recomiendo? Bueno, si bien es cierto, cada persona tiene la obligación, podríamos decir, de comenzar con lo que más le acomode, la verdad es que los profesionales mejor valorados son aquellos que pueden usar varias herramientas para expresar distintos problemas. Es probable que para un cliente sea mejor expresar la solución a través de diagramas y para otro, este cliente entienda mejor, no sé, la escritura, ¿verdad? Así que va a depender finalmente qué tan hábil eres para ocupar las herramientas disponibles para expresar tus algoritmos, tus soluciones o tus ideas de solución. ¿Qué te parece? Ahí está el desafío de construir buenos algoritmos. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle un like, porque de esta manera hacemos que esta comunidad crezca y que los contenidos puedan llegar a más personas. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y por favor visita profesorgaldames.cl, donde tengo este y otros contenidos para ti agrupados por cursos, por secciones, etc. En el próximo video vamos a hablar acerca de lo que es una variable, justamente un elemento importante para la programación de aplicaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus me gusta, por ser parte de esta comunidad que cada día crece. Los invito para que nos veamos entonces en el próximo video. Que estén súper bien. Nos vemos.